En la Unión Europea han tenido una gran idea: confiscar los ingresos por intereses de los fondos rusos congelados en sus bancos para financiar a Ucrania. La solución le pareció muy buena a los burócratas de Bruselas. Solo tiene como inconveniente que Rusia no está de acuerdo y no lo aceptará. La Duma estatal rusa ha dicho muy claramente que si tocan el dinero de ellos, van a confiscar los fondos europeos depositados en bancos rusos. Vaya la una por la otra, dirían los parlamentarios rusos. ¿Por qué los legisladores en Moscú han declarado esto? Que se cuece en la Unión Europea, que puso en alerta a los rusos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El presidente de la Duma o Cámara de Diputados de Rusia, Vyacheslav Volodin, ha advertido este domingo que su país confiscará los activos de países inamistosos si la Unión Europea canaliza para la reconstrucción de Ucrania los beneficios procedentes de los activos rusos congelados en el marco de las sanciones aplicadas a Rusia. Dicha decisión requerirá de la Federación Rusa una respuesta simétrica, dijo Volodin, y agregó que se confiscarán muchos más activos pertenecientes a países inamistosos que los recursos rusos congelados en territorio de Europa, escribió en su canal de Telegram. Volodin ha acusado a los funcionarios europeos como Ursula von der Leyen de intentar mantenerse a toda costa en sus actuales puestos con medidas como esa. Explicó que por la mala situación financiera que tienen, de nuevo empezaron a hablar sobre el robo de los recursos rusos congelados para continuar la militarización de Kiev. Y es que la presidenta de la Comisión Europea ha dicho que presentará una propuesta para encontrar la manera de utilizar los ingresos procedentes de estos activos que actualmente benefician a un número limitado de instituciones financieras de la Unión Europea. Von der Leyen destacó que esos beneficios extraordinarios ya son bastante considerables y que la idea es reunirlos y luego canalizarlos a través del presupuesto de la Unión Europea en bloque hacia Ucrania y para la reconstrucción de Ucrania. Añadió que el valor de estos activos soberanos asciende a 211.000 millones de euros. Dijo von der Leyen que habían acordado que en última instancia Rusia debe pagar por la reconstrucción a largo plazo de Ucrania. Esta idea tiene el precedente del robo de 5,4 millones de dólares de los fondos rusos por parte de Washington. La Unión Europea congeló unos 19.000 millones de euros al sector privado ruso en los primeros meses de la campaña militar en Ucrania en febrero de 2022. Además, Occidente bloqueó un total de 300.000 millones de dólares en reservas de oro y divisas del Banco Central de Rusia. Pero se les ha trabado el paraguas. Los rusos, tosudos como son, han respondido que si la Unión Europea se apropia de sus fondos, ellos harán lo mismo con los activos que tienen las empresas europeas en los bancos del gigante euroasiático. La administración del presidente Joe Biden ha intensificado sus esfuerzos para convencer a Europa de transferir a Ucrania activos rusos congelados, según reportó The Washington Post, citando a fuentes familiarizadas en el asunto. Dentro de la administración Biden crecen los argumentos para animar a Occidente a redirigir los activos, así reza el artículo. Según el periódico, algunos funcionarios estadounidenses intensificaron sus esfuerzos para que los gobiernos occidentales utilicen cientos de miles de millones de dólares de las reservas congeladas del Banco Central ruso para ayudar a Ucrania. Sin duda, ahora este tema vuelve a formar parte del debate, afirmó uno de los informantes, agregando que Washington se ha vuelto mucho más abierto no solo a incautar, sino también a utilizar las reservas rusas. Sin embargo, los intentos de utilizar los activos rusos congelados podrían amenazar a los países occidentales con enormes obstáculos jurídicos y financieros, escribe el periódico, porque si los europeos confiscaran los fondos, otros gobiernos podrían decidir sacar su dinero de la zona euro de forma más generalizada. Rusia considera ilegal el bloqueo de sus activos en el extranjero. Desde el Kremlin destacaron que tomarían esta incautación en favor de Ucrania como un robo realmente directo. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin expresó que robar los bienes de los demás nunca benefició a nadie. Putin señaló que la confiscación de activos de empresas rusas en el extranjero sencillamente traspasa todos los límites, si bien Occidente no se da cuenta de las consecuencias negativas que reviste la medida para sí mismos. En este contexto, expresó que las empresas rusas deberían mantener sus activos en Rusia y no tropezar con la misma piedra.
La economía mundial ha cambiado y sigue cambiando en los últimos años, expresó el mandatario, porque algunos países, principalmente los países occidentales, están destruyendo con sus propias manos el sistema de relaciones financieras, comerciales y económicas que ellos mismos en gran medida crearon y construyeron, declaró. Entre otras cosas, el presidente ruso indicó que la restricción de las liquidaciones en dólares impuesta a Moscú llevó a todos los países a plantearse las liquidaciones en monedas nacionales y a dejar de mantener sus activos en bancos estadounidenses o europeos. El líder de la Federación Rusa también destacó la importancia de que se amplíe el espacio para una cooperación empresarial entre países que no se someten a ninguna presión extranjera y siguen sus propios intereses nacionales. En el marco de la sesión plenaria del Foro Económico Oriental, que se celebró en la ciudad rusa de Vladivostok, en el lejano Oriente, Vladimir Putin declaró que Rusia ya ha obtenido el doble de beneficios que las reservas congeladas de oro y divisas. No se trata de estos 300.000 millones de dólares, sino de la pérdida de confianza de quienes lo hacen, afirmó Putin, agregando que Occidente socava su credibilidad. Según el mandatario, lo mismo ocurre con las restricciones asociadas al comercio, al tiempo que considera culpa de los países occidentales que esas consecuencias negativas les lleguen inevitablemente. La desconfianza, según el profesor de la Universidad de Friburgo, Sergio Rossi, se manifiesta en que un número cada vez mayor de inversionistas institucionales busca repatriar sus reservas de oro por temor y para evitar la posibilidad de que estos activos puedan ser confiscados como resultado de las crecientes tensiones geopolíticas. A esto se une que los bancos centrales estadounidense y el europeo están manteniendo una política restrictiva con aumentos de tasas de interés, lo que contrae la demanda de sus monedas, y como respuesta, los países emergentes retiran su oro para tener en sus territorios reservas de valores para enfrentar cualquier contingencia financiera. La tensión de Occidente aumenta en medio de los fracasos de la contraofensiva ucraniana y se ha quedado sin argumentos ante sus electores para mantener el financiamiento a Ucrania. Por ello están buscando vías alternativas para mantenerse en su política, aunque ello implique el robo de los activos rusos congelados. La analista en geopolítica y periodista de asuntos internacionales, Nidia Egremi, señaló que las corporaciones armamentistas absorben casi todos los capitales en el marco del conflicto y afirmó que en Ucrania se está manifestando una grave situación económica. Así que, presionados por Washington, la Unión Europea ha tenido la genialidad de robarse los activos rusos congelados en sus bancos producto de las sanciones aplicadas a Rusia. Pero estos no se dejan amedrentar y les ha dicho que si lo hacen, habrá consecuencias que a Bruselas no le gustarán. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.